Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es nuevamente la cuestión de los salarios y en esta ocasión en lo que se refiere al crecimiento económico, cómo unos bajos salarios han incidido en un bajo crecimiento del país y cómo podría incrementarse el crecimiento económico nacional en base a una nueva política de salarios por parte del próximo gobierno. Esto retomando una información que publica Proceso acerca de un estudio realizado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el país tenemos actualmente los mismos porcentajes de población en pobreza y pobreza extrema que a inicios de la década de los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una de cuyas justificaciones, por cierto, tenía que ver con la presunta capacidad que nos iba a dar para precisamente revertir la cantidad de pobres en el país, cosa que al cabo de todos estos años vemos que por supuesto no sucedió y no podía ser de otra manera. Los especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México nos dicen que el 25% de los trabajadores mexicanos sobrevive con menos de 88 pesos al día, es decir, estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas en esa situación, lo cual no sería menor si no representara una verdadera bomba de tiempo, tanto en cuestiones sociales como en el ítem económico. ¿Por qué? Pues sencillamente porque debido a los bajos ingresos las familias pues no pueden ahorrar, y esta falta de ahorro lo que va a generar son graves problemas sociales en el futuro de mediano y largo plazo. ¿Dónde está el origen del mal de esta situación? Pues, como lo mencionamos al inicio, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues México no tenía que dar a cambio ni recursos económicos ni tecnología, y sí se disponía desde entonces pues de mano de obra. ¿Y qué se hizo? Ofrecer mano de obra barata, y así seguimos hasta la fecha, tal como los propios socios ahora nos los restriegan en la cara, tanto Canadá como Estados Unidos, cuando ellos mismos así lo propiciaron. En la actualidad, de 53 millones de personas con un trabajo en el país, el 22% no recibe ingresos por su labor o percibe hasta un salario mínimo mensual. Solamente el 4% tiene sueldo por arriba de los 5 salarios mínimos. Si esto no es para preocupar, si esto no afecta a la economía, pues entonces que se vayan a estudiar a economía no a Harvard, sino que se vayan a un planeta exógeno al sistema solar para que tengan alguna idea de cómo funciona la economía, no solo en México, sino a nivel global. Es decir, no puedes tener tantos millones de personas con tan bajos salarios porque el mercado interno se va a contraer, no va a permitir un crecimiento más fuerte, más amplio, simplemente porque no hay manera de que adquieran las cosas, no hay recursos para adquirir los bienes que se están generando, que se están produciendo. ¿Estamos en problemas? Sí, en graves problemas. Casi el 60% de los trabajadores carecen de seguridad en el empleo, es decir, ha crecido la precariedad laboral. En 2008, alrededor del 11% de los trabajadores ganaba más de 5 salarios mínimos al mes. Y una década después, ahora en 2018, esta cifra se redujo a solamente el 4.5%. Claro que estamos mal, claro que estamos en problemas. Es más, actualmente la informalidad laboral se estima en alrededor del 58.4%. ¿Y por qué está mal?
la informalidad, no solamente porque no paguen algunos impuestos como argumentan la mayoría de los eh, analistas de economía de los diarios nacionales. El problema es que son casi 30 millones de trabajadores que no cuentan con prestaciones básicas como el acceso a los servicios de salud, que no tienen derecho a una indemnización al término de la relación laboral y tampoco van a tener una pensión al momento de retirarse. Eso es grave para el país, es grave para la economía y por supuesto es un grave problema social en el momento y después cuando vayan a retirarse y durante todo este tramo de su vida laboral activa por los bajos ingresos para sí mismos y sus familias. ¿Quiénes son los responsables de que esto esté sucediendo? Pues bueno, tenemos desde luego responsables como en toda actividad humana. Por un lado, el sector empresarial que se niega a pagar el salario remunerador que corresponda a la realidad económica del país. Y no estamos diciendo que se les den las perlas de la Virgen a los trabajadores o que los empresarios dejen de ganar las millonadas que ganan. No. Simplemente que se pague lo justo por el trabajo que desempeñan y que sea lo necesario para que puedan sustentarse el trabajador y sus familias en beneficio no solamente por razones humanitarias o por una cuestión social, es por su propio bien, por el propio bien de la economía nacional y del país. Y desde luego la otra parte que ha sido cómplice del sector empresarial, pues son los diferentes gobiernos que hemos tenido tanto a nivel federal como los estatales. Tenemos así que ni los empresarios ni los gobiernos han tenido la capacidad o las ganas o el deseo de generar empleos mejor remunerados y con protección social. Peor aún, tanto los empresarios como el gobierno favorecen la generación de bajos salarios que derivan en mayores niveles de pobreza entre la población, aun cuando ya no solamente trabaje los hombres en una familia, sino también las mujeres, y peor todavía, incluso algunos de los hijos de la familia llegan a trabajar sin que se logre el bienestar necesario para ellos. De seguir así, se desperdiciará, como hemos dicho ya en otras ocasiones, el bono demográfico y para colmo, tendremos una población adulta con muy bajos recursos, lo que comprometerá el mercado interno. Para muchos analistas económicos, lo más importante y lo único relevante es el mercado externo. Sí, ciertamente es algo que debe tomarse en cuenta, pero el mercado interno también es fundamental para la economía. O sea, no estamos hablando de cosas extrañas y que es algo que cualquier economista debería saber evaluar y saber manejar. Esos son los problemas básicamente que se tienen. Y las propuestas que hacen estos especialistas de la UNAM que realizaron el estudio son esenciales, son medidas básicas, son medidas nada del otro mundo, pero que son necesarias. Y ellos especifican que se tiene que fomentar un crecimiento a base de una mayor inversión. 2, que haya una mejor definición del gasto social, es decir, que este gasto que se dirige para el bienestar de la sociedad, para generar oportunidades a las personas de bajos recursos, sea realmente invertido en ellas y que no se quede en el camino en manos de los políticos o de los intermediarios empresariales que muy a menudo se pegan a la ubre del presupuesto social. También como tercera opción proponen un mayor gasto en infraestructura. Si se fijan bien, estas propuestas que realizan los especialistas egresados de la UNAM a través de una institución adherida a ellos es muy similar a las propuestas del próximo gobierno federal. Antes de entrar a ello, hacen un comentario final los especialistas. Hay que hacer énfasis, dicen,
en la parte sur, del país, que es donde se tienen los salarios más precarios. También dicen, hay que pensar en actividades productivas acordes a esta región. Y tercero, dicen que es prioritario generar empleo de calidad. También aseguran, hay que pensar en soluciones fuera de las instituciones actuales. Es decir, la creatividad juega un papel muy importante para que no nos quedemos en que pues no se puede, son las opciones que hay, sino que generemos alternativas para el crecimiento. Si se fijan bien, decía yo, estas propuestas de los universitarios tienen una conexión muy notoria con las propuestas que existen por parte del gobierno electo a nivel federal, donde la racionalidad y la lógica de las políticas anunciadas se pueden apreciar de manera muy clara. Es decir, se está proponiendo la construcción de refinerías, la construcción del Tren Maya, y estamos hablando de infraestructura entonces, de la siembra de cientos de miles de árboles maderables y frutales, es decir, son cuestiones afines a la región sur-sureste que pueden ser muy útiles. Y también se habla de la descentralización de algunas secretarías que quedarían en los estados del sur-sureste del país y desde luego van a beneficiar al crecimiento no solo de la zona sino de todo el país. Urge pues, con esto concluyo, invertir para evitar una crisis social y económica de graves consecuencias en el mediano plazo en este país. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como Total Sapiens, tanto en Facebook como en YouTube, y en lo que es Twitter estamos como @sapienstotal con S mayúscula y T mayúscula. También pueden ver esta y otras informaciones en nuestro sitio web www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.